Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al profesor, investigador, experto en Derecho Indígena Francisco López Bárcenas. Él es originario de la Mixteca oaxaqueña y López Bárcenas cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Ha sido profesor investigador y asesor de comunidades indígenas y ha desempeñado también cargos comunitarios en su localidad y desde hace muchos años destaca justamente por su experiencia, por su conocimiento en derecho agrario y derecho indígena, y queremos conversar con él justamente sobre esta iniciativa que se acaba de aprobar el día de ayer por unanimidad en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos. Habíamos hablado con él a principios del año, en febrero de este año, justamente sobre esta iniciativa, pero ahora ya por lo menos una realidad que se aprobó en la Cámara Baja. Profesor López Bárcenas, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Le saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Igualmente, profesor López Bárcenas, estamos muy agradecidos que nos tome esta llamada. Fue muy importante la conversación que tuvimos con usted a principios de año. Ahora, en aquel momento había expectativas de qué iba a pasar con esta iniciativa, pero ahora ya es una realidad que ya fue aprobada al menos en la Cámara Baja por unanimidad. Pero para el auditorio que no esté familiarizado con este tema, ¿en qué consiste? ¿Qué nos podría decir en síntesis qué es esta iniciativa de reforma para los pueblos originarios y indígenas y afromexicanos? Mira, para mí es un avance, evidentemente, pero como ha sucedido en otros casos en esta materia, en reforma de derechos indígenas, pues nunca cumplen las expectativas de los pueblos, nunca van al centro. Estoy muy impresionado pues, por la propaganda que se ha hecho en torno a ella, pero tal vez un poco de contexto nos ayude a explicar esto Por que estoy supuesto. diciendo. En el 2019, un año después de que el presidente Andrés Manuel había tomado la rienda del país, tanto la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues convocaron a unos foros de consulta, no a consultas, a unos foros de consulta, pues a organizaciones afines al gobierno. Hicieron, hasta donde se sabe, hicieron 52 foros en todo el país, se adaptaron 27 estados de los 31, según ellos participaron 27,000 personas aproximadamente. Y después de varios meses de esto, pues hicieron una propuesta de reforma constitucional que abarcaba 7 artículos, reformar 7 artículos y adicionar 12, es decir, 17 artículos de la Constitución proponían que se modificaran. Me parecía que era una buena propuesta, aunque no se había discutido por todos los pueblos. Me parece buena. Había alrededor de 10 derechos sustantivos que se tocaban en ella: libre determinación y autonomía, acceso a justicia, representación política, territorio, recursos naturales, consulta, desarrollo, patrimonio cultural, en fin, había varios, muchos. Esta propuesta se le entregó al presidente de la República en Bican, un pueblo de los Yaquis. Y debo decir que a mí me sorprendió muchísimo que cuando el presidente recibe la iniciativa de parte de la autoridad yaquis, no dijo nada. No dijo ni gracias, ni la voy a analizar, nada. Nada, solamente la recibió. ¿Esto en qué año fue, profesor López Bárcenas? En el 2019, en el mismo 2019. 2019, Más o menos, no más o menos, en septiembre del 2019. Bien. No pasó nada, un silencio enorme, hasta el 5 de febrero de este año, que se presenta la iniciativa. Y para sorpresa, incluso de los que habían elaborado la propuesta, no era la que ellos habían elaborado y presentado. ¿Qué pasó? No se sabe. En febrero nos decías... La iniciativa que presenta el presidente ante la Cámara de Diputados Federal contempla solo la
reforma de un artículo, del artículo segundo constitucional, y de aquellos 10 derechos sustantivos de que se hablaba, solamente se habla de 3. Uno de ellos, el que dice el director general del INPI, que es la piedra angular de la reforma, dice, es convertir a los pueblos indígenas en sujetos de derecho público. Eso es lo que más les están haciendo como lo más avanzado que hay, y quisiera detenerme en esta parte. Así es. Un sujeto de derecho público es una institución de gobierno o de administración pública que tiene sobre todo funciones de gobierno, pero sobre todo que accede a recursos públicos. El gobierno de Guadalajara, el Congreso de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, son sujetos de derecho público. Pero si uno se da cuenta, Rubén, en ninguna parte de sus leyes orgánicas dice que son sujetos de derecho público. Lo son no porque lo diga la ley, sino por las funciones que se les da en la ley. Y aquí, asombrosamente, han dicho que los pueblos son sujetos de derecho público así enunciado, y no le han dado ninguna función. Eso es. De derecho público. Solo para comprender bien este punto que es central, profesor López Bárcenas, en este momento los pueblos indígenas son considerados, me parece, sujetos de interés público, es decir, como tutelados. La reforma del 2001, tutelados por el Estado, ¿no? Los indígenas quedan como sujetos de interés público. La diferencia es que un sujeto de interés público requiere que el gobierno tome medidas para que pueda seguir funcionando. Un ejemplo sería el alumbrado público de las ciudades, es un servicio de interés público. Entonces el gobierno debe ver para que funcione. Panteones es una institución de interés público porque sobre todo por salud, ¿no? Pero también nos ponías otros ejemplos, como por ejemplo incluso personas que tuvieron alguna discapacidad o menores de edad. Exacto. En este caso necesitan ser tutelados por mayores de edad o personas que estén bajo su cuidado. En este caso, esta concepción que se tenía en el año 2001, pues suponía que los pueblos indígenas tenían que tutelárseles sus derechos. Sí, casi como menores de edad. Exacto. Necesitaban el tutelaje del Entonces, gobierno. Esta reforma podría ser que cambie por lo menos en términos jurídicos, esta concepción que se tenía acerca de los pueblos indígenas, podría ser el cambio. Y lo has dicho muy bien, positivo. Podría. ¿Qué se necesita para que esto suceda? Que alguna ley les dé facultades de derecho público, funciones públicas, quiero decir, por decir algo, que la ley orgánica del Congreso de la Unión o de los estados, cuando se trate, ordene que se les entreguen recursos de manera directa como se les entrega a los municipios. A los municipios, ¿por qué se les entrega directo? Porque el artículo 115 de la Constitución dice que se le entreguen de manera directa. Podrían tener algunas funciones como gobiernos propios, como desarrollo propios, si hubiera una ley que así lo dijera. Pero para eso hay que quitarle esas funciones a quien actualmente los tenga. O sea, es fuerte, y el mismo secretario del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo ha dicho el día de ayer. Sí. Este es el principio de algo que va a seguir un curso. Francisco. O sea, no es el fin, es el principio. Así es. ¿Qué sigue? Pues aprobar esas leyes, después modificar las instituciones para que esto puedan operarse, y después generar políticas públicas. O sea, esto es largo el camino todavía. Ahora, profesor López Bárcenas, quisiera regresarme un poco a el contexto que nos explicabas bastante bien, cómo se presenta el principio del gobierno. En septiembre se le entrega en BICAM, no dice nada López Obrador. Y decías, se iban a modificar entre aproximadamente 12 artículos.
17 artículos constitucionales y tutelaba al menos, digamos, hablaba de 10 derechos sustanciales. Sí, de 10 artículos, de 10 derechos fundamentales. Ya en febrero nos decías, se achicó de manera Chicos, quedaron inexplicable solamente y 3. entonces queda prácticamente rasurada respecto a No, cómo estaba. muchísimo. Eso es. Muchísimo. Me recuerda mucho el proceso en el 2001. El Exactamente. presidente Vicente Fox presenta la iniciativa de la COCOPA y quien la rasura es el Poder Legislativo en una alianza que se hace entre PAN, PRI y PRD. Recordarás. Justo sobre ¿No? eso te iba a preguntar. Ahora quien la rasura es el mismo Ejecutivo. Exacto. De una iniciativa que había elaborado el propio iniciativo, el propio Poder Ejecutivo, en una consulta que él mismo convocó con los profesor López Bárcenas, ¿qué, digamos, relación tiene esta iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que va a pasar a Cámara de Senadores, con los acuerdos de San Andrés? Ninguna. Legislados. Y la verdad me llama muchísimo la atención que el director del INPI diga que con esto que se salda lo que quedó pendiente en el 2000. Ninguna. Exacto. Es más, hay 2 derechos fundamentales que quedaron fuera, que anulan prácticamente todo lo demás. Uno de ellos es el control de los pueblos indígenas de sus propios territorios y el uso y administración de sus recursos naturales. Ese es uno. Y el otro es la representación política en los órganos de gobierno estatales y nacionales, en concreto las cámaras de diputados estatales federales, y ahora, bueno, gobernadores también, el presidente de la República también, y ahora que los jueces del Poder Judicial van a ser electos, pues también deberían estar ahí. No hay nada de eso en la legislación, y entonces, sin autoridades que operen esto reconocidas, y sin territorio donde ejercer estos derechos, pues prácticamente quedan en el mismo todo. Profesor Francisco López, le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle, escucharle. Hace rato usted comentó que la segunda etapa después de esta aprobación del día de ayer, con esa, digamos, rasurada reforma, sería ampliarlo efectivamente. Quería preguntarle si esa segunda etapa debería ser justamente la aprobación y ya activación de los acuerdos de San Andrés, en específico el artículo 27, que me parece que menciona mucho de estos derechos sobre el territorio que usted comenta. ¿Eso sería el segundo paso pendiente? No, porque la segunda etapa tendría que ser sobre lo reformado. O sea, tenemos que el pendiente de los lo que no entró en esta reforma, pues no va a entrar en la segunda etapa. Tendría que ser otra reforma constitucional. Pero aquí hay 2 cosas que vale la pena comentar. Una, que los compromisos internacionales de México, que son obligatorios en nuestro territorio, pues se están aplicando. O sea, los pueblos, sus asesores, están encontrando vías para que esos derechos territoriales o de gobierno que se encuentran ya reconocidos a nivel internacional se apliquen en México. Por ejemplo, en Chihuahua hay una comunidad que se llama Huetosachi, que desde el 2013 tiene territorio indígena titulado. En San Francisco Cherán, en Michoacán, un pueblo purépecha, ha sido reconocido como municipio indígena por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ante la omisión del gobierno por homologar sus leyes a los compromisos internacionales, pues los pueblos están buscando las formas. Eso es una cosa que quiero decir. Otra cosa que es una muy mala noticia es lo siguiente. Uno de los derechos que se reconoce en esta reforma es el referido a medicina tradicional. Pero apenas hace un mes el presidente de la República emitió un decreto sobre cómo se va a reconocer la medicina tradicional en el sistema de salud de México, y que es básicamente subordinando a parteros y parteras a los médicos alópatas. O sea, es un colonialismo muy fuerte que se están promoviendo en la práctica y que va en contra del espíritu de la reforma constitucional. Hay otra cosa. Apenas el día 13 de septiembre pasado,
El mismo presidente de la República promulgó un decreto de cómo se va a atender, cómo se van a implementar las políticas públicas asistenciales en México. Entonces, ¿qué sentido tiene, por un lado, decir que hay una reforma constitucional que reconoce la autonomía, mientras por otro lleva un proceso de cómo van a ser las políticas diseñadas desde el gobierno federal? Eso a mí me parece una contradicción muy fuerte. Sí, más, profesor, me pongo radical, diría, es una burla para los pueblos indígenas. Bueno, justo sobre esto último que acaba de decir, profesor López Bárcenas, entonces este gobierno que se asume progresista, de izquierda, se asume como la cuarta transformación de la vida pública nacional, queda mucho a deber a los pueblos indígenas con esta tímida, recortada legislación que acaba de ser aprobada. No, muchísimo. Yo lo he dicho, mira, lo he dicho en otras ocasiones, que este gobierno desdeñó totalmente los derechos indígenas y lo que promovió mucho fue las políticas públicas asistenciales. El mismo presidente de la República se encargó de divulgar esto. Apenas un poco antes de que se convocara a los foros del 2019 que hablo, en el pueblo Seri, en el norte del país, dijo que él iba a atender a los pueblos como se le atendía en los 70. En los 70 era el auge de las políticas asistenciales en México. Exacto. O sea, nos llevaba a más o menos a unos 50 años antes en materia de atención a pueblos indígenas. Lamento mucho decirlo porque a mí me hubiera gustado, o en el imaginario queda, de que siendo un gobierno progresista, porque en otros ámbitos sí lo es, esperaríamos que en pueblos indígenas lo fuera, pero en pueblos indígenas nos fue muy mal, ¿no? Es un retroceso muy fuerte que hemos tenido, tanto en los derechos como en las políticas. Es un gobierno que recortó prácticamente el 70% del presupuesto que ya habían recortado los gobiernos neoliberales. Entonces, pues sí, es una queda mucho cosa que no quisiera decir, pero así lo veo yo. Así es. En los Finalmente, profesor López Bárcenas, a mí me tocó analizar el comportamiento de las iniciativas de reforma legislativa en materia indígena. Durante los primeros 5 años del gobierno se presentaron, yo conté 38 iniciativas de reformas en aguas, en minas, en biodiversidad, en desarrollo, en todo. Ni una de proceso, ni una. Entonces, eso sí que me habla a mí de que hay un desdén por los derechos de los pueblos. Justo y ya para finalizar de mi parte, profesor López Bárcenas, comentamos en febrero que si hubiera habido una intención, digamos, más profunda de cambio, se hubiera reformado eventualmente el artículo 27, digamos, o haberlo regresado a su condición original después de la modificación hecha por Carlos Salinas de Gortari en 1992, y tú nos decías que efectivamente que veías que AMLO no tenía ninguna intención de cambiar el modelo extractivista. Sí, no, nunca le vi el interés en moverlo. Entonces, pues nos queda mucho de ver, lamentable. Pues muchas gracias, profesor López Bárcenas, por atendernos esta llamada y compartirnos ese análisis sobre este tema tan importante que se está debatiendo en este momento en el Congreso de la Unión. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, gracias. Profesor Francisco López Bárcenas, pues contundente, ahí está, le queda mucho a deber a los pueblos indígenas el gobierno de López Obrador. Y hasta puede ser peligroso, Rubén, esto como explica que básicamente con este único derecho que se reconoce en la reforma es para que sean como entes administradores de recursos públicos procedentes del Estado. Puede ser que se limite solo eso, distribuir, por ejemplo, programas sociales, pero no se avanza con una verdadera autonomía, que es el fondo del asunto. Exacto. Vamos a una pausa más y vamos a regresar con la entrevista con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, porque en el Congreso también está por discutirse, probablemente, no sé si ya está discutiendo, claro. Se supone que iba a entrar hoy, el tema que tiene que ver con la Guardia Nacional y todos los temas relacionados con la militarización. Sobre esto volvemos.